Estamos junto a la columna del poder. Esta columna es el rollo de justicia del monasterio de San Andrés de Rollo. Aquí no se ha subido nunca ningún político, ni tampoco se subía ninguna madre abadesa. Sin embargo, era el ámbito donde se ejercía la justicia por la señora de Horca y Cuchillo, que era la abadesa de este monasterio. Ella tenía jurisdicción sobre un territorio muy amplio. Afortunadamente, por lo visto aquí no se ajusticiado a nadie, pero es el símbolo del poder sobre un territorio que tenían las abadesas, o los abades en su defecto, en otros monasterios. Eran dueños y señores de un territorio. Cerca del monasterio de Silos están las impresionantes ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza, hoy arruinado por culpa de la desamortización, pero que es una de las glorias de Castilla. Fue fundado en el año 912 por el conde Fernán González. Como es habitual en los fundadores, mandaron enterrarse en el monasterio de San Pedro y allí tenían sus sepulcros el conde Fernán González y su esposa. Afortunadamente, con la desamortización, corrían peligro y se trasladaron para preservarlos a Covarrubias, en la Colegiata, donde reposan. Por cierto, muy cerca de la casa donde habitaron. No se lo van a creer, pero hace 1000 años estas ruinas albergaron el monasterio benedictino más poderoso de Castilla y León. Sus dominios se extendían desde Toledo hasta el Cantábrico. Estaba bajo la advocación de San Facundo y San Primitivo, y a finales del siglo XI ya dependían de él 130 monasterios. Bueno, el monasterio estaba en la órbita de Cluny. Cluny era la gran multinacional monástica europea. Se construyó en parte con dinero español. Era el que le mandaban los reyes Fernando I y Alfonso VI de lo que recaudaban de los parias, es de las parias, que eran los tributos que cobraban a los reyes moros por no darles caña, ¿no? No solamente era una multinacional en la construcción, porque venía dinero de todos los países, sino en el mantenimiento. Cluny se sufragaba y se sostenía con dinero que le enviaba cada monasterio que dependía de él. Dependía para bien, porque se pasaban monjes de Cluny a los monasterios y se pasaba sobre todo el saber, el conocimiento, etcétera, etcétera. Estas pobres imágenes de las ruinas no pueden darles a ustedes una idea de lo magnífico, de lo espléndido que era este monasterio de Sahagún. Pero la prueba de que era grandioso es que Alfonso VI lo eligió como lugar de enterramiento para él y para sus esposas. Bueno, no todo van a ser ruinas, no todo van a ser ruinas. Aquí tenemos un monasterio entero, el de San Pedro de las Dueñas. Y fíjense que era un pequeñito monasterio que dependía de Sahagún. De él a la vez dependían más de 50 pueblos de León, Valladolid y Palencia. Este monasterio, que era imponente, pues tenía riquezas suficientes como para acometer la construcción de una gran iglesia, expresión de su poderío, que querían que fuera una imitación de la de San Isidoro de León. Lo que pasa que iniciada la obra, pues vinieron los problemas presupuestarios y tuvieron que acabarla en ladrillo por limitaciones presupuestarias.
Aquí en Oña se levantó en el siglo XI el monasterio de San Salvador, que fue uno de los más importantes de Castilla y León. Dependieron de él 70 monasterios y 300 iglesias de la región. Y bueno, la leyenda de la fundación es fantástica porque atribuye a Sancho García, conde de Castilla, la erección del monasterio para hacerse perdonar el que mató a su madre, que a la vez le había querido envenenar a él porque ella quería casarse con un rey moro y desheredarle, probablemente. El sucesor, Sancho III, el mayor de Navarra, fue el que puso el monasterio bajo la observancia cluniacense. Como todos los monasterios importantes, pues fue panteón real en relación con los reyes de Castilla y Navarra. Están reyes de Castilla, el conde don Sancho, la esposa doña Urraca, el infante don García, el rey Sancho de Castilla y sobre todo el más importante, el rey Sancho el mayor de Navarra. Para la vida de los monasterios es fundamental el mecenazgo, lo que hoy se llama el mecenazgo, la relación directa con la nobleza y sobre todo con la realeza. Los monjes, con sus oraciones y sobre todo enterrándoles y luego rezando de por vida, garantizan la salvación de los reyes y de los nobles. Y estos a su vez les compensan pues dándoles rentas, dándoles fincas, dándoles privilegios, de forma que los unos garantizan la vida confortable a los otros y los otros garantizan la salvación eterna de las almas de los benefactores. De los monasterios que dependían de Oña, uno de los que mejor se conservan es este de Santa María de Mave. Es un monasterio del siglo XII que tiene una particularidad, es de una gran pureza de líneas, sus tres ábsides, el cimborrio, un monasterio perfecto, ¿no? Y bueno, tiene una particularidad, que a pesar de ser monasterio benedictino, en los capiteles, en la labra, en el espíritu, tiene mucho del espíritu cisterciense. Aquí en Carrión de los Condes, a la vera del río Carrión, se refundó en el siglo XI por el conde Gómez Díaz el gran monasterio en honor de San Zoilo, mártir cordobés. La verdad es que fue muy rico, y la prueba de que fue muy rico está en que cada generación de monjes hacía una transformación. El claustro románico se destruyó, hicieron un claustro gótico tardío, la iglesia románica dio paso a una gran iglesia renacentista que oculta todo el monasterio románico salvo la portada recientemente descubierta. Dan prueba de la importancia y del poderío que tenía el monasterio los sarcófagos que hoy en día se exhiben en esta iglesia renacentista, que sustituyó a la románica y donde están enterrados los nobles, fundamentalmente los pertenecientes a los Beni Gómez de Carrión de los Condes. Enseguida, después de su fundación, se situó en la órbita de Cluny. En ese momento alcanzó un gran esplendor, de forma que fue prácticamente la cabecera de los monasterios benedictinos de toda España. Allí se celebraron 2 concilios y allí eran armados caballeros, reyes y nobles. Los monasterios tenían cada vez más poder y más control sobre el territorio. Esto provocaba el descontento de los campesinos. En concreto, en Sahagún se sublevaron por 2 veces, en el siglo XI y en el siglo XII, contra el poderosísimo monasterio de San Benito.
Los monjes benedictinos, a partir del hora et labora, pues se fueron haciendo ricos. Entre donaciones, explotación de fincas, molinos, etcétera, pues la pobreza se quedó un poco a un lado y se gastaban el dinero en adornos, no solamente en los capiteles, sino que ornamentaban las iglesias, empezaron a pintarlas, etcétera, etcétera. Bueno, un lujo. Para combatir esto vino la Reforma Cisterciense, de la cual San Bernardo de Claraval estableció unas bases que obligaban a quitar la ornamentación del monasterio cisterciense y aumentar el tiempo dedicado al canto, al rezo, sobre el tiempo del trabajo. Aquí en Moreruela, estas ruinas imponentes de lo que se cree que es el primer monasterio que implanta el Cister en España son la muestra de la elevación, grandeza y simplicidad que la orden intenta implantar en su norma. La reforma cisterciense contra los excesos benedictinos surge también en Francia, en Citeaux. Los cistercienses vestían de blanco, por eso se les llamaban los monjes blancos. El Cister sigue también la regla de San Benito, lo que pasa es que son mucho más rigoristas. Quieren aplicarla estrictamente y por eso vuelven a los orígenes, a la pobreza, a la obediencia, y lo que hacen es trabajar más y estudiar menos para aprovechar el tiempo.